Bueno, ¿qué tal? Mi compañero Pablo García, yo, Santiago Burgos, vamos a presentar el proyecto número uno de Electrónica Digital 2, que se basa en hacer una red de sensores. Para describir este proyecto la idea era implementar la comunicación I2C entre los microcontroladores Arduino Nano y entre un sensor, ¿sí? El proyecto que nosotros elegimos o ideamos fue hacer un invernadero el cual con un control de temperatura, eh, humedad y nivel de gas en el aire. El- la idea era que dependiendo de lo que se marcara en estos sensores, pues se activara un motor DC o en este caso un ventilador cuando había demasiada humedad. Si se detectaba un gas, en este caso nosotros usamos el gas de un encendedor, gas butano o propano, alguno. eh, Se encendería un servomotor. Y cuando se detecta una temperatura alta, lo que pasaría es que sonaría un buzzer. Así fue como como fue diseñado el proyecto. En este diagrama de bloques lo podemos ver. Esas son las conexiones. Eh, Teníamos una pantalla LCD conectado al Arduino Nano Maestro. Esta mostraba todos los datos que se iban recopilando. Eh, También estaban conectados otros dos Arduinos nanos. Todo esto, ellos dos se estaban comunicando con I2C, con el maestro. Este esclavo recogía la señal del sensor de gas, lo enviaba al maestro y el maestro le daba la orden encender el servo cuando había un nivel, cuando el nivel de gas era muy alto. Este es el sensor de temperatura. Este ya tenía comunicación I2C implementada y ese fue el sensor de humedad que se utilizó. Si había demasiada humedad en el ambiente, enviaba la información al maestro, regresaba y decía encender el ventilador. Toda esta información también se utilizó la aplicación o el servidor de Adafruit, en el que estaba la conexión por medio de Internet y el ESP32, el cual recopila toda la información del maestro que se la enviaba y este lo, lo mostraba en la plataforma. Pues, bueno, en la parte de los esquemáticos, pues aquí tenemos el maestro conectado a la LCD y también conectado al ESP32, el sensor de gas, el convertidor bidireccional para poder utilizar los voltajes, para poder hacer la conexión entre estos dos microcontroladores, el, el control de humedad, la alarma y el LM75, que fue el sensor de temperatura que usamos para el proyecto. Bien, en cuanto al protocolo I2C, se basó en la implementación sugerida por Texas Instruments, el cual se puede ver en las imágenes, cuál es el procedimiento para escritura simple y el procedimiento para lectura simple. En cuanto a las direcciones, se estableció de forma arbitraria las direcciones de los microcontroladores ATmega, 0 por 42 para el esclavo 0 y 0 por 0 por 36 para el esclavo 1. En cuanto al sensor LM75, se utilizaron los pines destinados para la dirección A2, A1 y A0. Se conectó A0 a positivo, mientras que A1 y A2 a tierra. Esto resulta en una dirección de 0 por 49, sin tomar en cuenta el corrimiento del bit de escritura o lectura. También pues sabemos que por la hoja de datos que la dirección de memoria de la temperatura, del valor de la temperatura está en la dirección 0 por 0, que es importante al momento de leer los datos en el sensor. Y en cuanto al qué tipo de información se obtiene, son 2 bytes. Uno es la parte entera y otro es la parte decimal. Sin embargo, la precisión de la temperatura será desestimada. Entonces, tomaremos solamente la parte entera, que es el byte más significativo.
En cuanto al manejo del sensor DHT11, se tiene un protocolo de comunicación bien específico, sin embargo, se simplificó y no se utiliza un timing tan estricto. También se obtienen valores enteros y decimales, tanto de temperatura como de humedad, pero solamente se tomaron en cuenta los valores enteros, dado que la resolución es de 1 grado centígrado y no tiene parte decimal. En cuanto al sensor MQ2, que es el sensor de gas, pues según el tipo de gas tendrá una curva de concentración. Sin embargo, el módulo implementa un divisor de voltaje, el cual, dado que es una resistencia interna la que cambia, se puede obtener una señal analógica que es más fácil de interpretar con el ADC. Ahora vamos a ver los códigos, empezando por la programación de el maestro. En el código del maestro tenemos la inicialización la interfaz I2C. Tenemos los procedimientos de escritura y lectura, las verificaciones de los estados, que se recibe el acknowledge por parte del esclavo, se manda la dirección y se manda los datos que se quieren comunicar al esclavo. En cuanto a la lectura, es un proceso de escritura más una pequeña variación en el que se hace el cambio del maestro y su rol como receptor. Entonces tenemos las condiciones de inicio, del acknowledge, de la dirección recibida por el esclavo, una condición de repeated start, otra vez nuevamente la dirección del esclavo y esperamos la data que nos va a retornar el esclavo y lo devolvemos en un puntero. En cuanto a el esclavo, ambos esclavos tienen programaciones muy similares, siendo diferentes solamente en la lógica interna, en los comandos que reciben del maestro para encender el servo o para activar el buzzer o para activar el ventilador, según corresponda. En cuanto a la interrupción I2C, son exactamente iguales. En la interrupción, pues se entra cada vez que hay una operación nueva en la interfaz y se verifica qué estado es, en qué parte del proceso estamos. Entonces, si el esclavo detectó el acknowledge, su dirección correctamente, o si la data fue recibida correctamente, se guarda en una variable general. Em, y también tenemos los estados de cuando se escribe algo eh, en el esclavo, pues también el poder cargar la variable de respuesta en el registro y devolverlo al maestro en caso que se quiera leer algún byte de datos. En la parte de Adafruit, que esto fue, para eso se implementó o se utilizó el ESP32. Utilizamos el canal WART de 2 del ESP. ¿Qué teníamos que hacer? Se definían los feeds que son los datos o los bloques que se iban a modificar en la página de Adafruit. Y pues lo que tenía era que si me lo que me enviara el ESP me lo iba a imprimir en el monitor serial. Entonces empezaba a leer. Si la temperatura empezaba con H, buscaba el valor estaba en la posición 2012, que sería el que iba después del espacio, y es lo que me iba a mostrar en Adafruit. Usted usa esta misma lógica para los tres sensores de humedad, el de temperatura y de gas. En el caso para, por ejemplo, encender un LED o que se activaran los motores, simplemente le asigné en Adafruit un valor cero o para que sea apagado o uno para que esté encendido. Y pues esto es lo que me iba a enviar al ESP32 y es lo que iba a comunicar. Y creo que eso sería todo. Entonces, muchas gracias.